Buenas tardes chicos, les habla el profesor Henry Ruiz. En esta oportunidad vamos a tratar para el curso de razonamiento verbal el tema los conectores. ¿Qué son los conectores? De manera general, los conectores son partículas gramaticales que se emplean para unir frases u oraciones. El discurso, el texto y cualquier otro conjunto de palabras organizadas sintáctica y semánticamente necesitan elementos de enlace que estructuren dichos conjuntos. Estos enlaces se denominan conectores, que van a servir de nexos. Es decir, para yo poder hilar ideas o frases, voy a tener que emplear conectores. Podría decir una proposición: mañana me iré al cine. Y puedo agregar una proposición más enlazado por un conector. Y luego me iré al chifa. ¿Verdad? Entonces, para hilar dos proposiciones, dos ideas, necesito un enlace, un conector. Ejemplo, tenemos: sus importantes aportes fueron aplicados, ¿verdad? No lograron estabilizar la economía. Entonces, el conector se va a emplear para unir dos ideas, ¿verdad? Lo que está de negro y aquello que está, esa proposición que está de rojo. Pero recordemos que el conector a emplear tiene que guardar relación semántica, es decir, tiene que proporcionar sentido lógico a la oración, sentido coherente, ¿verdad? Entonces, si nos dice sus importantes aportes fueron aplicados, y lo de rojo, ¿verdad? La siguiente proposición es algo adverso, ¿verdad? Entonces tengo que emplear un conector de adversidad. ¿Cuál sería? Para que tenga sentido: no obstante, es decir, pues, o mientras, o puesto que. Lo correcto sería el conector adverso no obstante, ¿no? Sus importantes aportes fueron aplicados, no obstante, no lograron estabilizar la economía, ¿verdad? Siguiente, la estructura. Cuando nosotros nos enfrentemos ante problemas de razonamiento verbal de conectores, siempre van a tener esta estructura, ¿verdad? Va a haber un enunciado en el cual va a haber espacios en blancos y tendremos 5 alternativas, de los cuales son 4 distractores y una es la respuesta correcta, aquella que guarda más sentido lógico y de coherencia. Acá diríamos: se preparó bien, pero fracasó, y esto lo llevó a retirarse del atletismo, ¿verdad? Tiene sentido, ¿verdad? Ahora, hay diversos tipos de conectores. Primero vamos a ver los conectores coordinantes. ¿Cuáles son estos? El conector se va a clasificar de acuerdo a su relación lógica. Es así que tenemos los copulativos. Indican unión de elementos análogos o suma de proposiciones alternativas o negativas. ¿Cuáles son estos conectores? El i, el e, el ni, el que, hasta, aún, incluso, es más y más. Este conector copulativo va a tratar de enlazar, unir ideas. Por ejemplo, mostró teorías nuevas y peculiares, ¿verdad? Compramos esta casa más las parcelas, ¿verdad? Además, une, ¿verdad? Después del discurso nadie se movió ni protestó. Está hilando, ¿verdad? Está sumando ideas. Otro conector es disyuntivo. Indica diferencia o separación o alternativa. Es decir, voy a enfrentarme frente a dos posibilidades. Estos conectores son o, u, ora, sea, ya, bien. Por ejemplo, no sabe si vendrá hoy o mañana, ¿verdad? Dos alternancias. Movía la cabeza ora a un lado, ora al otro. Ya está hecho, perdón, ya está hecho, sea para bien o para mal. Otro conector serán las adversativas, ideas adversas. Estas son si no, pero, empero, no obstante, sin embargo, entre otras, ¿verdad? Es inteligente, aunque un poco nervioso, ¿verdad? Es como que no se da lo que uno espera, ¿verdad? Estudió mucho, sin embargo, salió desaprobado. Lo amaba, no obstante, debía abandonarla, ¿verdad? Ideas adversas. Acá tenemos otro tipo de conectores. Equivalencia, establecen igualdad, ¿verdad?
estoy muy lento, o sea, poco apto para esta labor. Eh, el colibrí o pájaro mosca abunda en esta región. En este caso, el o no está funcionando como una disyuntiva, sino como una equivalencia, ¿verdad? Se dice colibrí o pájaro mosca, ¿verdad? Entonces, entre ellos tenemos o sea, es decir, vale decir, mejor dicho, esto es, u o. Causal, ¿verdad? Indica unión de elementos que se relacionan causalmente, estableciendo una causa y efecto. Pueden ser los conectores por qué, ya que, puesto que, entre otros. Por ejemplo, estudió con mucho ahínco, por consiguiente, obtuvo la beca, ¿verdad? Entonces, tengo una causa, estudió y provoca un efecto, ganarse la beca. Desaprobó el examen porque no estudió. ¿Por qué desaprobó el examen? Por la causa que no ha estudiado. ¿Estamos? Concesiva. Hay una adversidad pero que es superada. Es como si fuese una valla pero que es superada. ¿Verdad? Indica intensificación en la idea de condición de los elementos. Aun cuando, si bien, siquiera, por más que, a pesar de que. Por ejemplo, no te lo daré, aun cuando me lo pida toda tu familia. Llegué tarde, por más que me apuré. ¿Estamos? Otros conectores. Tenemos comparativa. Va a establecer, como el propio nombre lo dice, comparación. Es tan alto como tú. Quiero que sea como esa, ¿verdad? Como, tanto, más, menos, tan, etcétera. Condicional establece una condición, ¿verdad? Si Juan es igual a Pedro, ambos podrían ser hermanos, ¿verdad? En caso que no puedas, hazlo saber. Por una condición, ¿verdad? Temporal indican regresiones, detenciones o proyecciones temporales. ¿Cuándo? ¿Antes qué? ¿En cuánto? ¿Después de qué? Mientras. Por ejemplo, llegó cuando el tren partía. Voy en cuanto me desocupe. ¿Verdad? Establecen temporalidad. A ver, tenemos así algunos ejemplos que en algunas oraciones se van a poder emplear más de un tipo de conector. Por ejemplo, en esta oración se utiliza el conector de función causal, una adversativa y otro copulativo. Cuando digo la oración, salió porque tenía que ver a su mamá, pero llegó tarde. Y ésta se enojó y se fue, ¿verdad? Primero hay una causa, ¿verdad? Salió porque tenía que ver a su mamá, esa es la causa. Luego una adversidad, pero llegó tarde. Y una unión, ¿no? Y se fue, ¿verdad? Esta se enojó y se fue. ¿Verdad? Entonces no son de forma independiente, sino que pueden enlazar en una misma oración varios conectores. A ver, acá tenemos dos tipos de ejercicios, ¿verdad? Tenemos dos ejercicios para la resolución. Yo los voy a resolver y luego los siguientes ustedes lo van a hacer en su cuaderno. A ver, veamos. Tengo un espacio y dice, mucho tiempo no puede darme cuenta de lo que había ocurrido. No pude, debería ser, ¿no? No pude darme cuenta de lo que había ocurrido. Espacio, ya había recuperado el sentido. A ver, ¿con qué conectores esta oración tendría sentido? Tantiemos, veamos con la A. Hasta mucho tiempo no pude darme cuenta de lo que había ocurrido, porque ya había recuperado el sentido. ¿Estaría bien? Si no se dio cuenta es porque había recuperado el sentido. No, ¿verdad? No tenía coherencia, ¿verdad? Siguiente. Desde mucho tiempo no pude darme cuenta de lo que había ocurrido, a pesar de que ya había recuperado el sentido. Podría ser, ¿verdad? Desde mucho tiempo no pude darme cuenta de lo que había ocurrido, a pesar, ¿verdad? Una adversidad. A pesar de que ya había recuperado el sentido. ¿Verdad? En mucho tiempo, a ver con la C, en mucho tiempo no pude darme cuenta de lo que había ocurrido, ya que ya había recuperado el sentido, ¿no? ¿Verdad? Por mucho tiempo no pude darme cuenta de lo que había ocurrido, pues ya había recuperado el sentido. Tampoco, ¿verdad? Durante mucho tiempo no pude darme cuenta de lo que había ocurrido, aunque ya había recuperado el sentido, ¿verdad? ¿Cuál sería los conectores que dan mejor precisión a esta oración? Sería, si ustedes se fijan bien, la B, ¿verdad? Desde mucho tiempo no pude darme cuenta de lo que había ocurrido, a pesar de que ya había recuperado el sentido, ¿verdad? Entonces, esa es la alternativa. Siguiente oración. Tenemos espacio. Los escritores, ¿verdad?
espacio, el pretexto de pedir un consejo, buscan oyentes benevolentes, es decir, oyentes buenos. A ver, tanteemos. Perdón. Todos los escritores, con el pretexto de pedir un consejo, buscan oyentes benevolentes. Mm, Todos los escritores, con el pretexto de pedir un consejo, buscan oyentes benevolentes. Todos, ¿verdad? Todos siempre buscan opiniones buenas, o quizás no todos, ¿verdad? Algunos pedirán opiniones constructivas, ¿verdad? O adversas para seguir progresando, ¿verdad? A ver, antes los escritores para el pretexto de pedir, bueno, no tiene sentido, ¿no? Pierde su unidad semántica. Como los escritores, sin el pretexto de pedir, no. A veces los escritores, con el pretexto de pedir un consejo, buscan oyentes benevolentes. Claro, ¿verdad? Ese tendría más sentido. A ver, probemos por si acaso con la E. Aún los escritores sobre el... No, nada que ver. Sería la D, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Raras veces los escritores, con el pretexto de pedir un consejo, buscan oyentes benevolentes, ¿verdad? Alguien que los halague, ¿verdad? Que sea bueno con ellos. Entonces, es la manera de resolver los ejercicios. Entonces, chicos, para ustedes quedan estas seis preguntas, 6 ejercicios. Lo van a resolver en su cuaderno, aparte de la clase, y me lo presentan por fotos en la plataforma o en el grupo. Eso es todo. Muchas gracias.